Recuerden anotarse en la asistencia aquí en la plataforma de Zoom, ¿oyeron? Me mandan un chat ahí en la plataforma de Zoom y dicen, profesor presente, aquí estoy, soy fulana de tal, profesor presente, aquí estoy, soy fulano de tal. Eso me va a servir como evidencia para saber quiénes estuvieron presentes el día de hoy. Ok, voy a aclarar la pregunta del colega, ¿verdad? Mirna, Voy a esperar quién más falta, quién más falta. Tengo 18, eran 24, todavía faltan unos que no se han anexado. Ok, aquí tengo. Sí, sí, recuerden mandar un mensaje ahí en Zoom anotándose, ¿verdad? Su nombre completo, soy fulano de tal, para que quede evidencia de la asistencia del día de hoy. Ok, la pregunta era que qué pasaba si un estado no quería, en este caso, aceptar un tratado internacional. Ok, desde el principio de parcialidad de los estados, está dentro del derecho internacional. Los estados son independientes en decidir en qué tratados deben o no deben de participar. Dejémoslo desde ahí, desde el punto de vista claro. Pero eh, hay tratados a nivel regional o a nivel internacional que son inherentes y que se deben de cumplir. Uno de ellos sería en el caso de materia de seguridad o en materia de salud. Entonces surge un tratado en materia de salud. Y es necesario que los diferentes estados sean partícipes, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, y deben de acatar ciertas orientaciones en materia de salud. Entonces, ese tipo de tratado es esencial que los estados puedan ratificarlo, adoptarlo y puedan ponerlo en práctica. Pongamos que salga una normativa en materia internacional de salud y es necesario adoptarla, esa nueva aplicación. En el caso de que un Estado ya pertenezca a un tratado internacional y esté suscrito y sea suscriptor de un organismo internacional, que ese es uno de los puntos, que sea suscriptor de un organismo y no de un tratado, porque puede ser que sea un tratado entre dos estados y incumpla uno de los estados y entonces tendrían que ver si el tratado internacional dice de que hay que cumplirlo o ir en este caso a un arbitraje internacional. O hay una serie de 7 países, un ejemplo, dentro de un tratado internacional y uno de los estados no quiere cumplir con una disposición técnica dentro del tratado y entonces se le sanciona. Se le sanciona o dice, no, no voy a cumplir en las orientaciones que se acordaron y me salgo. Entonces, a ese tratado, a ese estado a nivel internacional, eh, se le manda en este caso a decir que no es grato. En el caso que no es grato, que no cumple con el artículo 2 de las Naciones Unidas que tiene que ver con el apoyo multilateral y vinculante entre los estados. Entonces no es confiable. Entonces, ¿qué pasa con esto? Queda como precedente en el derecho internacional público para que otro estado, cuando quiera formar un tipo de tratado con ese estado, tenga un poco de cuidado. Ya, tenga un poco de cuidado porque no es confiable como estado. En el ejemplo de que pertenece a un organismo multilateral, en este caso a las Naciones Unidas, y hay un tratado de derecho que un Estado debe de cumplirlo, entonces, recordemos que él es participante, es suscriptor y es ratificante de ese organismo. Entonces, viene ejemplo, el Estado X dice, ok, me voy a salir porque no estoy de acuerdo con los puntos que se deben de adoptar en este tipo de convenio internacional y que lo debemos de adoptar. No, 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 no. Al estudiarlo no es de utilidad dentro de nuestro pueblo. No hay ninguna aplicación que se le pueda hacer o no hay ningún beneficio para nuestro pueblo, dice la persona que está representando a ese estado. Él dice, decido no adoptar ese tipo de tratado internacional. Ok, entonces se le va a tener como alguien que no está aportando al derecho común o al derecho internacional para que avance el derecho internacional público. Ahora, hay algunos
sujetos que dicen, me voy a salir del tratado. Del tratado se pueden salir, del organismo no es así de fácil. En el organismo hay reglas, hay que hacer una votación, hay que incumplir las reglas internas del organismo para poderlo sacar. Entonces, recordemos que hay tres estatus en el derecho internacional público, que es ser participante, ser ratificante y ser suscriptor del tratado o de los acuerdos de ese organismo. Entonces, al salirse, tiene que perder estos tres estatus, ese estado, para que ya no pueda ninguna aplicación de ese organismo aplicar a ese estado como tal. Sí, dígame, le escucho, el que me levantó la mano, le escucho. Entonces, básicamente, con todo lo que explicó, todos los países que forman parte de esta organización multilateral de las Naciones Unidas, prácticamente yo entiendo de que a pesar de tener ellos autonomía en tomar la decisión si querer o no querer ser partícipe de un tratado, sí, lo que es las Naciones Unidas, perdón, básicamente obliga a que todos los estados que forman parte del organismo a que sean igualmente parte del tratado. Porque según lo que usted explicó es de que si no forman parte, se le hace como una pequeña amonestación, podríamos verlo así, o una pequeña nota de que que el estado, en este caso, no quiso participar, lo cual es como que te está poniendo en mal visto ante los demás estados. Básicamente es lo que entiendo, ¿no? Lo que pasa ahí es de que el Estado que no adopta, en este caso, una normativa, él pertenece a un organismo, pero no adopta una de las normativas, en una sesión extraordinaria, según las políticas del derecho internacional de las Naciones Unidas, debe manifestar cuáles son las causales que afectan a ese estado o cuáles son los puntos que no llevan a beneficio a ese estado. Y ahí entonces se abre el debate y una controversia. Mm, Sí, podría ser que si fuera porque el estado simplemente no la quiere adoptar o no quiere cumplir, entonces sí habría una sanción. Pero si el Estado muestra que hay algo que no es viable de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su desarrollo, a su economía o su capacidad económica, puede ser que sea una aplicación de un tratado donde involucra bastante recursos económicos y lo que puede decir es que la puede ir adoptando parcialmente para no caer en esa conducta ya de amonestación. Entonces, ese estado puede ir parte por parte a lo largo de un periodo, se le da un periodo de tiempo para que venga adoptando y adecuando la política internacional a la política interna, pero siempre con reserva de ley. ¿En qué sentido? Que va a tomar lo que le considera que es más apegado a su derecho interno y las que no la va a manifestar y va a decir por qué no las adoptó. Hay quienes adoptan todo un tratado completo y hay quienes adoptan ciertos elementos del tratado. Sí, María José y Walter. Sí, buenas noches. Más que todo era como comentar la idea que exponía Dojan. A mí me parece, o la manera que yo lo entiendo, y creo que usted ya lo ha aclarado un poco, es que todos los países que forman parte de estos organismos es como también evaluación de esas políticas para ver qué tan factibles son en la aplicabilidad de cada país, porque cada país aporta algo distinto, tiene por lo tanto necesidades distintas, y el ratificar, ser suscriptor y tener voto en este tipo de tratados, yo me imagino, yo lo veo como que están buscando un bien común, por así decirlo. Sí, claro, claro, así es. El hecho de que un Estado miembro de un organismo no ratifique todos los puntos que están dentro del acuerdo de la agenda a discutir no quiere decir que esté contrario, pero si él, en el caso que si él manifiesta rotunda rechazo a todos los elementos, entonces sí tendría que entrar en este caso a un proceso de estudio, a un proceso de amonestación. En este caso, la amonestación internacional va a ser en este caso que se van a pronunciar los países que están ahí primeramente y después van a ir aplicando algunas de las sanciones que están establecidas dentro del reglamento. Walter, habías levantado la mano, dime.
Sí, profe, yo por lo que estoy entendiendo con su explicación y lo que acaba de decir mi compañera, y retomando una de las palabras que dijo ella, la cual fue el bien común, ¿verdad? Entonces, profe, lo que yo prácticamente entiendo es de que el Estado o cualquier Estado es libre de poder decidir si se quiere meter en cierto tratado independientemente de lo que piense la organización, porque es ahí donde pienso yo que entra la palabra de mi compañera, el bien común, es decir, que un Estado puede decir, bueno, yo me meto a este tratado, yo aporto esto y esto y esto, y no me aportan a mí. Entonces yo pienso que es ahí donde usted está explicando de que la organización se sienta a hablar con el Estado del por qué sus razones no quiere incluirse en dicho tratado, valga la redundancia. Sí, claro, así igual como lo estás planteando, claro que sí. Y igual que lo que dice la colega María José, igualito. Lo que sí debemos de estar claro que siempre el Estado, independientemente que pertenezca a diferentes organismos, él tiene un principio que es el principio de independencia. El Estado va a valorar en su voluntad soberana qué elementos le son factibles para el crecimiento dentro del bien común, ¿verdad? No solamente de él, sino también del resto de los miembros que participan en el organismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie por ahí? Ok. Por eso está aquí desde el punto de vista del derecho internacional. El derecho internacional es un ordenamiento jurídico global y no impone la teoría monista, o sea, o dualista, sino que es independiente. Es al punto que estamos hablando. Que el hecho que existan las dos teorías, de que una plantea que el derecho internacional público tiene efecto dentro del derecho interno y la otra dice que el derecho interno es independiente, pero también puede adoptar algunas normas del derecho internacional. En el caso del derecho internacional público, no adopta ninguna de las dos teorías porque existe un principio que es el principio de independencia soberana de los pueblos. Entonces, independientemente que uno de los miembros desee que se cumpla tal y como orientan ellos, hay que entender que todos los pueblos a nivel internacional tienen una capacidad distinta de responder, una capacidad económica para poder adoptar y responder en eso. Porque pueden existir fenómenos sociales que en el marco jurídico a nivel internacional esté surgiendo en otro estado, en otros países, y aquí no surja porque no tenemos ese tipo de economía o no tenemos ese tipo de efectos. A eso se le llama efecto dominó, cuando hay algo que ataca a toda la comunidad internacional y afecta a todos los organismos a nivel internacional. En el caso de nosotros, hay ciertos elementos que no nos ataca porque no tenemos la capacidad económica o no estamos con relación a algunos elementos. Tenemos aquí en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Cuando oímos hablar de la Convención de Viena o el incumplimiento de la Convención de Viena, eh, no debemos de quedarnos de manera general porque se le llaman a tres tratados internacionales la Convención de Viena. Una tiene que ver con el derecho de los estados a su independencia, al punto que acabamos de hablar anteriormente. El otro tiene que ver con el derecho diplomático, que tiene que ver con la creación de las embajadas con las embajadas con las embajadas que existen, como en el caso de nosotros la embajada americana, la embajada de Brasil, la embajada que tenemos aquí ahora de China, los diferentes tipos de embajadas. Eso nace en la Convención de Viena. Entonces, no existe solo eso, existe también otra convención que es la Convención de los Derechos Diplomáticos. Entonces, hay tres tipos de convenciones, que es la convención de la independencia de los estados, la convención en este caso, las embajadas, la convención de los diplomáticos. Entonces, hay que ver a cuáles de las convenciones, o en ese caso de Ginebra, se está pasando por alto cuando se dice no se está cumpliendo la convención de Ginebra, en este caso, ¿cuál de ellas? El respeto a los estados, el respeto a las embajadas o el respeto a los diplomáticos. Habría que ver cuando se aborda este tema cuál de ellas, pero lo hecho es de que estas convenciones, estas tres son conocidas como la Convención de Ginebra o de Viena,
y cuando se hablan de ellas se habla de un pluralismo, de las tres como tal, pero cada una es independiente. En este caso, ¿verdad? Aquí habla de la nulidad de los tratados internacionales. Para que pueda existir nulidad dentro de los tratados internacionales, en este caso, debe haber una afectación interna también dentro del organismo y dentro de los estados, eh, o incumplimiento de muchos de los estados miembros. Hay un acuerdo a nivel internacional que tiene que ver con los recursos naturales. Tenemos el acuerdo en este caso tenemos el acuerdo de París y el de Roma y otros que tienen que ver con seguridad. Entonces, hay países que no deciden adoptar ninguno de estos dos acuerdos y incumplen por cuestiones de industrialización o por cuestiones de economía interna y deciden no adoptar ninguno de estos dos tratados o deciden salirse del organismo. En el caso, ¿verdad? Tenemos en la historia nosotros algunos organismos que se han salido por su parte industrial, porque tienen demasiadas plantas, ¿verdad? Industriales que contaminan el ambiente y para no verse sancionados por la comunidad internacional ni por los acuerdos estos, entonces prefieren mejor no participar o no ratificar ninguno de estos acuerdos del medio ambiente. Hoy en día nosotros, Nicaragua es uno de los ejes de educación, ¿verdad? La educación del medio ambiente y el cuidado de la madre tierra. Y es uno de los puntos del derecho internacional público, la educación y el cuidado de la madre tierra a nivel internacional. Entonces, estos acuerdos, al igual de muchos otros acuerdos en materia de recursos humanos que existen, eh, permiten que pueda desarrollarse en este caso ciertas reglas de conducta para que los Estados miembros las cumplan. En el caso de la adopción del derecho, nosotros, del derecho internacional y el derecho interno, bueno, nosotros tenemos adoptado como Nicaragua diferentes tipos de organismos, o sea, estamos vinculantes con nuestro ordenamiento jurídico y en la aplicación del derecho con diferentes tipos de organismos, como en el caso de la Corte Internacional de Justicia. Ya decíamos anteriormente que nosotros hemos llevado casos, en este caso, a la Corte. Tenemos también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o la Corte IDH en este caso. Nicaragua es partícipe de diferentes tratados internacionales, como en el caso de la Corte Penal, como que tiene que ver con la Haya y otros acuerdos. En el caso también del Consejo de Seguridad, que es parte de las Naciones Unidas, dígame, le escucho. Sí, la persona que levantó la mano, le escucho. Ok, cuando nosotros hablamos del Consejo de Seguridad, no es el único organismo que pertenece a las Naciones Unidas. Nosotros somos ratificantes de la Carta de las Naciones Unidas y somos participantes de las Naciones Unidas y somos ratificantes de las Naciones Unidas. Casi todos los tratados que existen de las Naciones Unidas o los acuerdos de las Naciones Unidas, nosotros lo hemos venido adoptando en materia de seguridad, en materia de comercio, en materia de desarrollo, en materia de cultura. Digo esto porque no solo eso, también en las Naciones Unidas tiene organismos de cumplimiento, como en el caso, y organismos de seguridad. Las Naciones Unidas tiene, en este caso, en materia de aduana, tiene la OMA, a la Organización Mundial de Aduana. También tiene en este caso la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Y tenía también en este caso la Organización Mundial de la Salud. Entonces tiene diferentes entes o organismos y tiene un organismo internacional que es el, digamos, el agente financiero de las Naciones Unidas. Hoy en día nosotros en nuestro ordenamiento jurídico tenemos una ley que se llama Ley de Proliferación y Destrucción de Armas Nocivas. Eso tiene que ver con la ley 976 y la ley 977.
que una es la ley y la otra es cómo se aplica la unidad de análisis financiero. Esto nace gracias a las 40 recomendaciones que brinda un organismo internacional, que es el Organismo de Gestión Financiera, que supervisa y regula y pertenece a las Naciones Unidas. Este organismo regula a todos los estados a nivel internacional y aplica recomendaciones de acuerdo a su derecho. Y entre ellas tenemos el tema del lavado de activos, ¿verdad? El lavado de dinero, tenemos la trata de personas, tenemos el narcotráfico y otros tipos de instrumentos que ya lo tenemos adoptado nosotros anteriormente anteriormente digo porque teníamos la ley en este caso de crimen organizado, ahora lo tenemos nosotros con la ley de lavado de activos. Y en esas dos materias, igual en la ley de banco, teníamos un tema en común dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es el lavado de activos, el blanqueo de capitales. Se ha venido adoptando con esta nueva ley y se ha hecho una norma especializada dentro de nuestro Código Penal. Entonces, venimos adoptando, ya decía, en este caso, esas 40 recomendaciones Nicaragua la ha venido cumpliendo. En el caso de los abogados y notarios públicos, nosotros tenemos también una regulación basada en esa norma. Los contadores, como yo también, que soy contador, estamos regulados y estamos supervisados en materia de lavado de activos también. Y las instituciones financieras y las sociedades mercantiles. Esa norma de prevención y mitigación de lavado de activos, bueno, es una norma que nace de 40 recomendaciones que brinda el Organismo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, hemos venido adoptando diferentes tipos de normas nosotros. Nosotros tenemos, dentro de nuestro ordenamiento interno, tenemos ciertos puntos o ciertos requisitos que se deben de cumplir. En este caso, la remisión del derecho internacional. eh, que cuando viene una aplicación de una nueva norma a nivel internacional debe existir una remisión por la vía diplomática, en este caso a través de Cancillería, Relaciones Internacionales, conocer sobre la aplicación de esa norma y después llevarla, en este caso, a discusión a la Asamblea Nacional y llevarla como una propuesta, discutirla, valorarla y estudiarla. Las tres personas que se acaban de añadir, por favor, las personas que se acaban de añadir, ahí en la plataforma Zoom, mándenme un chat con su nombre, soy fulano de tal, presente profesor, para que quede como evidencia de la asistencia del día de hoy. Y el que no pudo conectarse, pues le dicen, ¿verdad? Que ustedes tengan contacto con él, que me manden al WhatsApp internamente y al WhatsApp al grupo la justificación porque no pudo conectarse. Ok. Nosotros, la aplicación del rango constitucional, en este caso ya estamos finalizando, la aplicación del rango constitucional o la adopción del derecho internacional público en nuestro ordenamiento jurídico está basado en el artículo 42 de la Constitución Política. Anteriormente estaba en el artículo 46, recalco. A través de la reforma a la Constitución Política se trasladó del artículo 46 al artículo 42, que es donde dice que Nicaragua adopta todos los instrumentos internacionales. O sea, ahí está hablando de instrumentos en materia de comercio, instrumentos en derechos humanos, instrumentos en seguridad, en relaciones de condiciones de trabajo, todos los instrumentos que existan, le da el rango constitucional basado en el artículo 42 de la nueva reforma a la Constitución Política. Y para eso entra a un proceso, y una de las etapas del proceso es la negociación, que era lo que estábamos hablando anteriormente, que qué pasaba si un Estado no aceptaba o no adoptaba una norma. Bueno, primero entra un proceso de negociación. Después viene a un proceso de aprobación y después viene a un proceso de ratificación de la adopción de esa norma internacional para que sea parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces pasa tres elementos, tres puntos esenciales que son la negociación, la aprobación y la ratificación para que adopte ese Estado, en el caso de nosotros, Nicaragua, pueda adoptar un instrumento internacional y hacerlo ya parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, con todas estas reformas que han habido, claro, ahora está en el artículo 42, la base constitucional de la aplicación de los instrumentos internacionales. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan?
Sí. Lo otro que les quería decir, ¿verdad? Voy a hacer la consulta. Tengo entendido que para las clases en línea el examen se hace antes de la fecha estimada. Entonces, yo previniendo eso, voy a indagarme, sí, previniendo eso, en el encuentro que viene, ya vienen, para que ustedes estén al día, ya vienen asignaciones acumulativas en la plataforma donde ustedes, yo les voy a mandar a hacer unos trabajos y ustedes puedan, en este caso, acumular puntos. Y le voy a mandar una guía de preguntas para que ustedes ya vayan estudiando por dónde va a ir el examen para la aplicación del examen. Entonces, si el corte está, en este caso, un ejemplo, ¿verdad? Si está el corte para la semana 5, en la semana 4 ustedes estarían aplicando el examen. Pero por si acaso yo voy a hacer las indagaciones, voy a preguntar, ¿verdad? Pero de todas maneras yo les voy a mandar ya en el siguiente encuentro una guía para que ya vayan estudiando y acumulando los trabajos, dándole punto ya a los trabajos para poder ir sumando. Pasen muy buenas noches a todos. Espero que se hayan anotado, ¿verdad? En la plataforma Zoom. Cualquier otra pregunta que ustedes tengan, la pueden hacer, pueden estudiar y en el siguiente encuentro la aclaramos nosotros con mucho gusto. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe.